Si te parece, mi queridísimo Alberto Nájar, vamos dando la entrada. Ya están aquí las periodistas Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, Luisa Cantú. Y bueno, pues vaya por su cafecito y si no, y si ya lo tiene, pues a disfrutarlo porque ya viene nuestra queridísima mesa. Y ahí está, ya veo ahí a cuadro a Jessica Cermeño y a Daniela Pastrana. Me imagino que Luisa estará por entrar. Así que buenos días, Jessica. Buenos días, Daniela. Buenos días a todos, ¿qué tal? Hola, bienvenidas. Luisa está en una junta, nos avisó y está por incorporarse en cualquier momento. Ah, ok. Bueno, ahorita, perdón, yo no había leído eso. Pues ahorita se incorpora, pues Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, pues ahora sí que por temas no paramos y luego más bien es de qué, cuál de todos los temas es que podemos hablar y me gustaría iniciar con el tema de la Cumbre de las Américas. Pues se dio el discurso también de Marcelo Ebrard. Tenemos dos fragmentitos de lo que él publicó precisamente en su red social, en Twitter y en otras redes. Y tenemos un primer videíto de las declaraciones. Es el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en voz del canciller Marcelo Ebrard, ahí en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Vamos a escuchar. Excluir de esta Cumbre de las Américas a países miembros de nuestro continente. El propio logo de esta Cumbre de las Américas así lo reconoce. Ahí está Cuba, está Venezuela, está Nicaragua. México podría yo decir que nos faltó California y Yucatán, pero digamos que están todos los países de las Américas. Consideramos que son a países miembros de nuestro continente. El propio logo de esta Cumbre de las Américas así lo reconoce. Ahí está Cuba, está Venezuela, está Nicaragua. México podría yo decir que nos faltó California y Yucatán, pero digamos que están todos los países de las Américas. Consideramos que es un grave error y que nadie tiene derecho a excluir a otro. No aceptamos el principio de intervención para definir unilateralmente quién viene y quién no viene. Estamos en el mismo punto de discusión que hace 10 años, en 2012, en Cartagena. Ahí se llegó a la conclusión de que debía asentarse en la declaración que todos los países fuesen invitados. En aquel tiempo el excluido fue Cuba. Hoy son otros países, además de Cuba. Entonces, dejar esto establecido en primer lugar es un error estratégico. Segundo, llamar la atención de que es increíble que a estas alturas sigamos viendo bloqueos, embargos y sanciones, aún durante la pandemia, contra países de las Américas, contradiciendo el derecho internacional y los objetivos que nos animan en las Américas. Compartirles también la reflexión de que desde nuestro punto de vista, por la nueva realidad geopolítica que estamos viviendo con la guerra en Europa, la nueva competencia económica que estamos viviendo, en donde va a haber el surgimiento de nuevas tendencias regionales, todo aconsejaría cambiar, a entrar a una nueva era en las relaciones de los países de las Américas, en buscar una unión verdadera y genuina, en beneficio de todas y de todos. Es evidente que la Organización de Estados Americanos y su forma de actuar están agotados frente a esa realidad. Y si no, baste con ver el vergonzoso papel que tuvo en el reciente golpe de Estado en Bolivia. Aquí presente el embajador, no me va a dejar mentir. Sin duda que es una posición, la de México en este encuentro, la Cumbre de las Américas, muy distinta a la que ha tenido México en otros foros internacionales. Pues nada más recordar el lamentable papel de Ernesto Zedillo, por ejemplo, en una cumbre iberoamericana, o los planteamientos que se llegaron a hacer ni siquiera en el papel, sino en la participación activa de México en la promoción del famoso Grupo de Lima, para formar un bloque de países que favoreciera un eventual golpe de Estado en Venezuela, por ejemplo. Pero más allá de lo que yo piense, ¿cómo ven ustedes, mi querida Daniela Pastrana? ¿Qué te parece al canciller Marcelo Ebrard? ¿Lo viste presidenciable?
Ahí nos las empiezan como duros, con sus preguntas. Es que ando de buenas, mi querida Daniela, ya Ernesto sabe que ando de muy buenas. No, hoy comió gallos, no, el Alberto anda, pero bravo, ¿eh? Andan duros, pero miren, independientemente de lo que ahora pueda comentar Jessica, que es pues como la que más conoce del tema, yo sí creo que hay cosas muy importantes en el discurso, en el mensaje que llevó Marcelo Ebrard. A mí sí me sorprendió porque aunque es el discurso que ha mantenido el gobierno, o el presidente en sus conferencias, no necesariamente eso significa que sea una posición oficial, diplomática, que sí es la que lleva un canciller, ¿no? Hay varias cosas de lo que dijo que me parecen importantes. Esto de no aceptamos el principio de la intervención, o sea, no aceptamos intervenciones y no aceptamos, y es increíble que a estas alturas haya un bloqueo. Justo esta semana, este mes se estrenó el documental de Fidel de cerca, lo fui a ver a la Cineteca, y al terminar la película no puedes evitar pensar que independientemente de las críticas que se puedan hacer al régimen cubano, la forma en la que se ha aguantado y soportado y ese bloqueo enorme, ese bloqueo que tendría que haber sido condenado hace muchísimos años por muchos países, se mantenga en momentos tan delicados como la pandemia. Entonces, que tenga ese mensaje ya oficialmente en México me parece un cambio, como dice Beto, muy importante en lo que hemos visto, pues sí, desde los últimos, 30 años de cumbres y de relaciones de México, ¿no? También me pareció importante que sostuviera esta idea de que el papel de la OEA está agotado, que también es una cosa que ya habíamos oído en un discurso del presidente en aquel aniversario de Simón Bolívar, si no me equivoco, pero que lo lleve ahí a una mesa y que se los diga, digamos, de forma oficial, me parece muy importante, y que hable de estos errores estratégicos. No nada más es un tema ideológico, sino como una forma, es un error estratégico para tratar de tener una posición frente a, en el esquema geopolítico y sobre todo con los avances que ha tenido China. Creo que esas son las cosas que a mí me llamaron más la atención. Sí es muy curioso, y déjame que te responda a eso, Beto, en el asunto, en el tema de cómo se está manejando, verlo en Twitter, verlo con estos mensajes que dice, yo muy orgulloso de mi presidente, voy a representar y aquí les voy contando. Y por otro lado, ver también a la jefa de gobierno, pero ella la vemos mucho en Instagram, haciendo reels, videos y contándote, voy acá en el carro y todo eso. Sí los veo como ya, como muy, muy inquietos, como en esta carrera de ir generando una relación especial con las audiencias, de ir como en este tono de, pues ahorita les platico el chisme. Sí llama la atención estarlos viendo así, como en ese tono como de mucha, como mucho más relajado. Pero fuera de eso, creo que el mensaje es importante, y también creo que es importante otra cosa, que a pesar de que pues es un mensaje muy, muy distinto al que habíamos estado oyendo, después de eso, pues parece que se va a amarrar una reunión con el presidente mexicano. O sea, no es una cosa como que Estados Unidos ya se ofendió o dijo, no, pues no me gustó el tono del discurso, no, al contrario. Después de eso, sí se mantienen estas como conversaciones y esta posibilidad abierta de que haya una relación o una reunión próxima entre los dos presidentes, y eso me invita a pensar en una cosa que se ha estado discutiendo mucho entre pues muchos analistas en Estados Unidos, que hablan sobre pues esta
pues esta pérdida incluso de poder y de liderazgo, que decían antes era imposible que alguien le contestara así a Estados Unidos, y de todas maneras, pues es una muestra de que el liderazgo que está teniendo ahorita Estados Unidos con la presidencia de Joe Biden no está como era antes, y no sé si es considerarlo así como debilidad, pero sí ha tenido que intentar negociar con gobiernos para medio salvar la cumbre, y bueno, y como para aceptar cosas a las que no está muy acostumbrado el gobierno de Estados Unidos. Creo que esos son elementos que hay que considerar. Gracias, Daniela. Pues ya nos avisa Luisa que se está por incorporar. Para la gente que pregunta, y dice Dani A, mi mesa favorita entre favoritas. Las amo, chicas, orgullosa de ustedes desde Canadá, una mexicana. Pues bueno, son los comentarios de la audiencia. Jessica Cermeño, pues sí, como bien dice Daniela, pues una periodista con mucha experiencia ya también en esta relación bilateral México-Estados Unidos. Y sí, un canciller que lo vemos pues acercándose mucho a la forma y tono del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sí, no se le había escuchado, me parece, a Marcelo Ebrard un discurso en esos tonos, en esas modalidades. ¿Cuál es tu valoración? Pues mira, la verdad es que yo concuerdo con Daniela en que la posición que ha tenido el presidente de México le ha sido muy rentable en México. Es decir, que a los mexicanos, por este sentimiento de no antimexicanismo, sino antiestadounidense, que tenemos por muchas razones, por la historia que tenemos con Estados Unidos, me parece que ha gustado mucho aquí en México que exista una postura que nunca se había escuchado en un tipo de foro así. Yo creo que en realidad Marcelo Ebrard ha sido siempre congruente con las posiciones del presidente de México, que las ha llevado a los lugares a donde ha tenido que negociar en su nombre, y lo ha dicho en varias ocasiones. Por supuesto que ahora ponemos más el foco en eso porque se acercan las elecciones, pero a mí me parece que ha sido congruente y que era necesario por todas las posturas que ha puesto el presidente sobre la mesa, que llegara a la Cumbre de las Américas con un discurso así. Ahora, creo que fuera de México, y específicamente entre las organizaciones mexicanas en Estados Unidos, estas uniones de trabajadores que representan no solo a los trabajadores del campo, sino también a muchos de los empleados que hay, sobre todo en California, ¿no? Que ahora con la pandemia terminaron siendo trabajadores esenciales, los primeros que se enfermaron, por ejemplo, ahora con la pandemia, porque no podían dejar de trabajar, en fin, una serie de cosas. Los representantes de estos grupos, más allá de hablar de qué va a pasar con la relación entre México y Estados Unidos, mi impresión es que los representantes de estos grupos sí están preocupados por la postura que tiene el gobierno de México, específicamente con los republicanos. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes saben que la reforma migratoria es el tema fundamental para los mexicanos en Estados Unidos. Más de 4 millones, casi 5 millones de mexicanos están buscando una reforma migratoria para poder tener papeles, y algunos representantes de esos mexicanos, o incluso los mexicanos en corto que no tienen papeles en Estados Unidos, lo que dicen es: a mí no me importa si Nicaragua ha metido a la cárcel a todos los posibles candidatos a la presidencia que puedan enfrentarse al actual presidente, ¿no? Lo dicen tal cual, así. No me interesa si en Cuba hay o no un embargo, no me importa si la relación que pueda tener Venezuela con Estados Unidos, porque a mí no me afecta. A mí lo que me importa es que se negocie una reforma migratoria. Y creen que estas posturas que ha tenido, sobre todo señalando no solo a Ted Cruz, que bueno, ya hemos hablado muchísimo de lo cuestionable que puede ser alguien que apoya a Ted Cruz, que en realidad no es la posición de muchos mexicanos tampoco en Estados Unidos, ¿no? Alguien como Ted Cruz, como Marco Rubio, como, en fin, incluso Bob Menéndez, que es súper influyente en Estados Unidos. Dicen: más allá de eso, lo que yo quisiera es que hubiera otro tipo de acercamientos con los republicanos para tratar de destrabar esta
reforma, porque no solo le están echando la culpa a Estados Unidos y también, perdón, a los demócratas. Entonces, creo que eso es lo que de fondo tendría que importar. Yo estoy de acuerdo con Daniel en el sentido de que no va a haber una ruptura entre Estados Unidos y México. Ya lo dijo la vocera de la Casa Blanca el mismo día que López Obrador mencionó por primera vez al senador Bob Menéndez, que es demócrata. Dijo, nosotros entendemos la postura de México, qué bueno que viene el presidente López Obrador en julio, lo vamos a escuchar, vamos a atender a Marcelo Ebrard. Creo que eso en realidad por la cercanía con Estados Unidos no hay un riesgo que veamos una ruptura, también sobre todo por el carácter del presidente Biden, que eso tiene mucho que ver con la postura que están poniendo sobre todo sus detractores de que Estados Unidos es más débil, ¿no? Por supuesto, porque el presidente Biden no es de confrontar en público, pero sí creo que abajo, entre la gente que está en Estados Unidos, tienen curiosidad, preocupación por saber cómo va a impactar estos dichos de México en la realidad de las negociaciones allá, que son todos los días, en todo momento. Apenas ayer afuera de donde está la Cumbre de las Américas en Los Ángeles hubo un rally grande de personas que están exigiendo esa reforma migratoria. Creo que como mexicanos, más allá de qué podría pasar, digamos, a nivel cúpulas diplomáticas, tendríamos que estar muy pendientes de qué pasa en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que preocupa ya? Es mi punto de vista. Ya está aquí Luisa Cantú, bienvenida. Estamos conversando sobre esta posición que expresó Marcelo Ebrard en la Cumbre de las Américas, criticando la poca cortesía, si le puede llamarse de esa manera, de Estados Unidos de excluir a varios países. Y a propósito de lo que comentaba Jessica, nada más un apunte, si me permites. Ha habido presidentes que están de supercuates, amiguísimos de republicanos, varios presidentes mexicanos, y la reforma migratoria no se ha conseguido. Así que de esto creo yo que corre por un carril muy distinto. Nada más recordar, por ejemplo, a la posición de Vicente Fox con George Bush, por ejemplo, en algún momento, o de Carlos Salinas de Gortari con el padre del presidente Bush, hijo. O sea, quedar bien con los republicanos no es garantía de nada, como tampoco lo es quedar bien con los demócratas, en el sentido de una reforma migratoria, pero bueno, lo que yo creo. ¿Cómo ves tú este tema de Marcelo Ebrard en la Cumbre de las Américas? Y te repito la pregunta que le hice a Daniela. ¿Lo viste presidenciable al señor canciller? Ay, híjole, nos despertamos bravas. Pues creo que Marcelo Ebrard efectivamente se está subiendo a un tono. Por ahí alcancé a escuchar a Dani y a Jessica diciendo que era el que se estaba quedando un poquito atrás en este tono que efectivamente funciona muy bien en nuestro territorio, ¿no? Claudia lleva un rato allá, hablando como habla el presidente, entonces creo que hay algo de eso, pero creo que también es una inercia coyuntural. De repente nos enfocamos nuestra mira únicamente en México, pero esta confrontación a Estados Unidos no está pasando solo de este lado de la frontera. Ahí estaba el activista increpando a Almagro por el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Los periodistas increpando a diferentes secretarios de Estado por el tema de Medio Oriente. Es decir, creo que sí hay un debilitamiento de Estados Unidos como eje rector de las narrativas. El hecho de que se haya organizado esta cumbre, digamos, de contrapunto con la Cumbre de las Américas, la Cumbre de los Pueblos Democráticos en la misma ciudad, los mismos días, ya habla de una confrontación abierta a estas como élites estadounidenses que creían que dominaban todo, hasta quién es democrático y quién no. Se ha confrontado, digo, creo que desde diferentes mandatarios, el hecho de que estaba invitado, por ejemplo, Bolsonaro o Nayib Bukele, y no Díaz-Canel, ¿no? Es absolutamente indefendible lo que hace Estados Unidos y creo que este rompimiento, digamos, de Estados Unidos como única autoridad en la materia no está pasando solo con México ni desde México, sino en varias latitudes. Y eso es lo que me parece interesante. Por supuesto, el discurso de Ebrard, pero bueno, Juan Ramón de la Fuente lleva varios que también yo he dicho, ¿no? Ante la ONU, apoyando, por ejemplo, al pueblo palestino, con un pronunciamiento abierto el Día de la Solidaridad con el pueblo palestino. Sí creo que es extraño ver a Ebrard, porque es Ebrard,
y porque como que lo ubicamos más justo con esa escuela, ¿no? Que al resto de los personajes en este momento de la élite política mexicana, pero creo que el tono de México es el mismo tono. Ya tuvimos esta discusión sobre si es diplomático o no, y ganaron ustedes con que no es diplomático, pero yo creo que esa confrontación de las narrativas ya tiene pasando pues todo este sexenio, ¿no? Y no está pasando solo en México, insisto. Entonces, creo que más bien Ebrard se está subiendo a tiempo, como bien dicen, a esto que se está aplaudiendo mucho efectivamente de este lado de la frontera. Pues sí, vaya que si se está subiendo, ahí Jessica decía, pues ya estaba siempre respetando las posiciones del presidente López Obrador, llevando el mensaje que el presidente quiere. Sí, en esa parte sí, lo que sorprendía también en el caso de Marcelo Ebrard era pues esta parte de señalar, ¿no? Que es un presidenciable y que Estados Unidos también juega, y hablarle así, en fin, lo veo yo que está ahí también ya jugando sus cartas y corriendo sus riesgos, también corriendo sus riesgos. Me he enterado por ahí también que se está planeando una suerte de gira de funcionarios y funcionarias federales a los Estados Unidos. Es decir, que tengo entendido que empezará a haber también una especie de campaña en los Estados Unidos, así que ya veremos de esta gira que van a hacer muy posiblemente en los próximos meses. Ya espero que me puedan confirmar esa información y ya veremos qué sucede. Hay un segundo video que tenemos, no lo vamos a pasar completo, sino una partecita dura 2 minutos del canciller Marcelo Ebrard para ver estos otros dichos que dice, y regresamos nuevamente con ustedes. Por la nueva realidad, la propuesta que México desea hacer y someter a ustedes es que conformemos un grupo de trabajo que presente el proyecto de refundación del orden interamericano. Porque si llevamos 10 años discutiendo lo mismo, es que no lo hemos resuelto. Y todo nos urge a resolverlo. Aprobamos por unanimidad declaraciones, sí, pero ¿cuál es la ruta que vamos a seguir? Lo que vemos es el disenso, no una ruta común. Y si ustedes me permiten, yo diría, ¿cuáles podrían ser los principios que animaran una refundación de nuestro orden interamericano o de la nueva relación entre las Américas? Bueno, ¿por qué no vemos o por qué no repensamos sobre la base de 2 principios que ya enuncié, el principio de no y el beneficio mutuo? ¿Por qué no retomamos el pensamiento del gran presidente Franklin Delano Roosevelt? En marzo de 1933, solo si se me permite leer un párrafo. En el campo de la política mundial, decía el presidente en ese momento tomando posesión, dedicaría a esta nación, es decir, los Estados Unidos, a la política del buen vecino. El vecino que resueltamente se respeta a sí mismo y por hacerlo respeta los derechos de los demás. El vecino que respeta sus obligaciones y respeta la santidad de los acuerdos en y con un mundo de vecinos. Ahora nos damos cuenta, decía el presidente Roosevelt, cómo nunca antes nos habíamos dado cuenta de nuestra interdependencia mutua, que no podemos simplemente tomar, sino que también debemos dar. ¿Qué tal si recuperamos la política entre las Américas sobre la base de la no intervención y el beneficio? Daniela Pastrana, refundación del orden interamericano, dice Marcelo Ebrard. ¿Es un cuento de la Warner Brothers o qué tan real es o no? ¿Cuál es tu valoración sobre esto que coloca pues el gobierno de México en voz de Marcelo Ebrard? Bueno, pues es el discurso de la 4T, ¿no? O sea, la cuarta transformación, vamos a refundar, vamos a cambiar. Ese es el discurso del presidente. Y lo que sí es, bueno, hasta simpático de pronto escucharlo en la boca del canciller Marcelo Ebrard, quienes lo hemos oído muchísimos años, porque es un hombre que tiene muchos años en la política, pues nunca lo habíamos escuchado tener estas palabras, que sí son parte de un discurso que como bien
decía ahora Luisa, bueno, pues ya el canciller está llegando a esa narrativa que han tenido ya y que tienen ya otros funcionarios del gobierno, cada uno con sus palabras, pero repitiendo como el mensaje del presidente. Y creo que, bueno, y otra cosa también muy curiosa, esto de la cita a Roosevelt, eso es que uno parece que es un discurso de López Obrador, ¿no? O sea, que le gusta mucho hacer esas citas históricas, mencionarlos, bueno, tienen esos elementos que pues sí, son un poco peculiares, por decirlo de algún modo, en voz del canciller, pero por otro lado a mí me parece que, pues, que ha sido, pues sí, como decía Jessica, muy, muy congruente, o sea, el mensaje que ha estado llevando el gobierno de México, formal e informalmente, va en esta línea y también va desde que aceptó tener aquí a Evo Morales, o sea, ese mensaje de la no intervención y del beneficio mutuo, pues ha sido como la marca de la política exterior mexicana en estos años, en esta administración. Yo soy un poco escéptica con el tema o sea, creo que a veces vemos estos mensajes y llaman mucho la atención. El tema es justamente en los resultados, o sea, en los acuerdos concretos, en las cosas que se pueden ceder y que no se pueden ceder, pues lo vamos a ver ahora digamos, con las acciones concretas que se tengan en el tema. Nosotros seguimos teniendo pues un tema y lo han estado ustedes manejando, digamos que toda la semana, el asunto de la política de militarización en México, a partir de pues la relación justamente digamos con Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces eso no ha cambiado, no sé si vaya a cambiar. En el tema migratorio tampoco la política mexicana, que tiene digamos, puede ser crítico con Estados Unidos en ciertas cosas, pero en otras también cede mucho y ha cedido mucho terreno en el tema de los cercos en las fronteras, ¿no? Entonces, yo ahí pues sigo entretenida con los mensajes, interesada, por supuesto, pero pues muy a la expectativa de ver digamos que en las acciones concretas, en qué termina este discurso y bueno, lo que salga de la cumbre. Pues sí, ya nada más le faltó al canciller poner a Mercedes Sosa, ¿no, mi querida Jessica? ¿Tú cómo ves el tema? Pero es que sí, si ustedes ven, por ejemplo, el discurso de Ebrard cuando estaba anunciando esta demanda contra las empresas que fabrican armas en Estados Unidos, también fue en un tono parecido, ¿no? O sea, no, insisto, no quiero decir que sea totalmente nuevo el rollo de Ebrard. Obviamente le estamos dando, insisto, a más importancia porque pues, es el que está representando a López Obrador, ¿no? Pero me parece que en ese sentido ha sido más o menos congruente. Ahora, yo estoy de acuerdo con Daniela también en lo que está pasando en el cerco migratorio, que ahora ya incluso hay análisis de cómo está ese cerco policialmente hablando, ¿no? De cómo los 30,000 elementos que han puesto, que ya este informe bajo la bota también mencionaba de cómo se han creado estas barreras internas en México para la migración, dejan ver mucho más cercanía con ese discurso. Habrá que ver ahora que mencionamos esto, la caravana en este momento, que por lo menos los líderes anunciaron una negociación con el Instituto Nacional de Migración para poder permitir que la gente pase, digamos, de manera tranquila. Ya no vamos a ver, quiero pensar, esas detenciones tremendas que vimos hace unos meses en condiciones similares, pero sí creo que se tiene que hacer coherencia al menos en las dos cosas. Decía el presidente toda esta semana, lo dijo en un par de ocasiones, de no vamos a seguir quedándonos callados ante las ofensas hacia los migrantes y hacia los mexicanos, refiriéndose a Estados Unidos. Pues ojalá que esa frase también se aplique para lo que está pasando en México. Y lo digo específicamente, hoy el diario Reforma trae
datos sobre una denuncia que se hizo hacia el Instituto Nacional de Migración, hacia una de las jefas del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sobre cómo están exigiendo en algunos casos hasta $1,000 para dejar pasar a migrantes en el aeropuerto, y lo dicen, no lo dicen personas fuera, no lo dicen migrantes, sino los propios agentes migratorios, que te deja ver todos los problemas todavía que hay que enfrentar dentro del Instituto Nacional de Migración, que nosotros lo sabemos y lo hemos pues constatado durante varios años, como el Instituto Nacional de Migración en realidad es un ente que se tiene que no solo transparentar, sino revisar todas hasta las cadenas de mando que existen ahí, porque es tremendo de repente las condiciones en las que están los migrantes en este país. Entonces, digo, ahorita que decías lo de que necesitaba hasta un fondo musical, Marcelo Ebrard, pues así lo vamos a ver, creo que en los próximos meses, años, ¿no? De que van a explotar cada cosa que sea posible los presidenciales para hacerse ver como más presidenciales que tienen enfrente, ¿no? Y definitivamente vieron ustedes ya seguro el video de anoche, cómo llega Marcelo Ebrard a saludar al presidente Biden y a su esposa en Los Ángeles, y obviamente es el primero que lo postea, ¿no? Y así lo veremos. Lo mismo de Claudia Sheinbaum pasará, ¿no? Que creo que son lo están haciendo los dos, ¿no? Conforme puedan y conforme su agenda oficial se los permita, ¿verdad? Pues gracias, mi querida Jessica. Luisa Cantú, más allá de que quieras completar ahí el tema, cerrar con algo que quieras puntualizar, me gustaría también pasar al otro. Pues hay tiro, pero hay tiro entre Claudio X y Alito. Pues vaya espectáculo que nos están dando estos personajes. Hay una imagen que te voy a pedir, Leonardo, si la podemos poner a cuadro, por favor, esa misma. Porque es ya una especie de neurosis, ¿no? Que cuando ya el neurótico ya no ve lo obvio, ¿no? Esto que presentó Alejandro Moreno ante la Secretaría Ejecutiva de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, su solicitud de registro para presidir este organismo internacional del año 2022 al 2026. Y acá, pues más bien, pues, la campaña es pues que ya se vaya Alito, y ya empieza a haber una pugna ahí en la oposición. ¿Qué decir, Luisa Cantú, de esto que, pues este espectáculo que ahora nos empiezan a dar, este ataque de Claudio X a través de su organización Mexicanos contra la Corrupción, que le da un duro golpe ahí también, ventilando pues una mafia inmobiliaria haciéndose de muchísimas propiedades? Ahí estaremos pasando algunas imágenes. ¿Qué decir, mi querida Luisa? Oye, bueno, nada más para cerrar el tema de Estados Unidos, no quería dejar de mencionar lo que pasó en la conferencia matutina y lo que decía ahorita Jessica de esta demanda contra las armerías, porque me parece una estrategia de comunicación también bastante interesante que se desarticulen, digamos, ciertos argumentos de por qué no nos podemos pelear con Estados Unidos, ¿no? Porque dependemos de la seguridad, pues más bien no ayudan a nuestra seguridad. Y este tema de que no nos podemos pelear porque son la potencia mundial, digo, nadie puede deslindar nuestra economía de nuestro primer socio comercial, por supuesto, pero lo que decía el presidente esta mañana de que China es el que más ha crecido en las últimas 6 décadas, incluso sobre América del Norte y sobre Europa, y que justo más bien apostarle a economías regionales fuertes como sería América Latina es lo que les ayudó. O sea, creo que son como jugadas interesantes que también estamos viendo, ¿no? No decirlo como en lo más obvio, como no necesitamos Estados Unidos, sino empezar a que permee la conversación pública, ¿no? En diferentes espacios. Entonces, bueno, eso me pareció interesante. Y sobre Alito, pues creo que, digo, lamento la parte de que el periodismo salga sacrificado en medio de esto, porque la verdad es que la investigación está buena. Entonces, pues es un poco lo que decía el presidente también esta mañana. Se confirma que a veces hay medios de comunicación y sobre todo, como nos ha dicho Dani muchas veces en este espacio, cuando los dueños son empresarios, que se usan como brazo político, ¿no? Entonces ahí está la confirmación. Pero creo que en realidad Alito, y no es porque tenga ningún interés en defenderlo, está haciendo una especie de chivo expiatorio que le conviene mucho en este momento al PRI, porque es mucho más fácil echarle la culpa a Alito Moreno, porque es un patán y sus videos y no todo esto, que hacer el análisis
profundo, digamos, de qué le está pasando al PRI en este momento, ¿no? Y creo que pasó de manera muy similar con algunos gobernadores del sexenio pasado, cuando necesitaron limpiar la imagen, hicieron como estos, digo, ahora creo que no es un pacto, creo que sí lo están sacrificando de verdad, pero como detenciones como la de Javier Duarte y como, ¿no? Estas como acciones aparentemente del PRI que siempre nos hicieron ruido y sobre todo porque renunció con Loret en la mañana, es decir, cuando uno empieza a ver el como tejido de ciertos casos, pues está raro. Y creo que lo mismo está pasando ahorita con Alito. Es mucho más fácil decir, claro, Alito no operó bien las elecciones, que decir, en realidad, Andrés Manuel había ganado con 60% en Hidalgo y con 65% en el Estado de México desde el 2018, ¿no? Al PRI que queda, le conviene decir que es culpa de este mal dirigente y no admitir que hay un repudio popular importantísimo. Entonces, creo que como que es, y lo veremos, a un personaje sumamente vanidoso y egocéntrico, digo, rasgando lo último de lo que le queda de poder, y un partido, y digo, es como una dinámica priista en general, ¿no? Porque lo vimos él haciéndoselo a Manuel Velasco y ahora al partido haciéndoselo a él, como sacrificar a quien haya que sacrificar para mantener lo que sea de poder. Y creo que eso también lo estamos subiendo un poco, o sea, estamos como diciendo, ay, bueno, Murat y Fayad van a tener seguramente una embajada o algún consulado por haber regalado el territorio. No lo regalaron, perdón. Tiene 4 años, ¿no? Que ya había ganado con amplia ventaja Morena. Entonces, digo, independientemente de que quizás sí les premien de alguna manera, lo cual ya tendremos que analizar porque es sumamente reprobable, creo que no hay que quitarle crédito a la gente, ¿no? Y a la decisión y enojo real de la gente. Y lo mismo es con Alito. No es solo un líder de partido, es todo un momento histórico, digamos, de, pues sí, de rompimiento, de desaparición, desintegración del PRI, que bien merecido lo tiene. Entonces yo solo diría, está muy bien criticarlo, pero sin dejar de analizar el resto de los factores que acompañan esto que estamos viendo justo ahorita, ¿no? Y bueno, sí es Claudio X González, pero justo ahorita veía una recapitulación que hizo Mario Campa. Es Damián Cepeda diciendo que la alianza no funcionó, Dante Delgado haciéndoles el feo, ¿no? Personajes anteriores poderosos en el PRI como Madrazo, hasta las columnas de Loret, dice Mario Campa hoy en la mañana, ¿no? Entonces, digamos, es curioso también ver a estos grupos que niegan estar en un lado sincronizado, cómo se alinean en este momento contra Alito. Y nada más ahí para rematar, veo que en este momento justo todos somos Alito es tendencia, entonces bueno, insisto, él sí está dando sus patadas de ahogado todavía. Bueno, es que todos somos Alito es tendencia, pues sí, no sé si es real o no, pero lo que sí me parece a mí un poco surrealista, Daniela, es la posición que se asume en torno al líder presidente del Partido Revolucionario Institucional, y lo digo porque hay un mensaje, lo puse en el chat de producción, un tuit que menciona, si pueden tomar la imagen, un tuit que publicó Roberto Madrazo Pintado, que conoces muy bien, mi querida Daniela Pastrana, y este mensaje de tuit dice de este personaje: por el bien del partido y de México, Alito Moreno debe dejar la dirigencia del PRI para dar inicio a una dirigencia de consensos. Se debe convocar a la Asamblea Nacional para elaborar una nueva propuesta competitiva. Y ojo, solo aprendiendo del pasado, el PRI puede aspirar a un futuro. O sea, aprendiendo de Roberto Madrazo, el PRI puede aspirar a un futuro. ¿Cómo lo ves, Daniela? Bueno, yo creo que el PRI no puede aspirar a un futuro ni aprendiendo del pasado ni de ningún modo. Eso es una cosa que pues ya dije y lo he planteado desde 2018. De hecho, me acordé de una crónica que les quiero decir como el inicio, una cosa de una crónica que hicimos Jimena y yo el 2 de julio de 2018 y que se llamó La muerte del nonagenario. Y que justo decía, ¿no? El PRI perdió en estas elecciones mucho más que la presidencia del país. El debacle incluye gubernaturas, congresos locales. Nunca como en esta ocasión la declaración temprana de victoria de su oponente había sido una señal tan clara de la derrota. Y empezábamos diciendo, el guerrerense René Juárez Cisneros, que era en ese momento el presidente del PRI, el alito del PRI, decía, anunció a los novenarios, voy a iniciar una reflexión profunda en todos los sectores del partido, dijo el líder nacional del PRI, para revisar las razones por las que no merecimos el respaldo ciudadano.
Pasaban las 8 de la noche de ese día de la elección de 2018. Dice, minutos antes habían cerrado las casillas en el norte del país y de manera increíble, el PRI y su candidato ciudadano eran los primeros en anunciar con nombre y apellido que las tendencias favorecen a Andrés Manuel López Obrador. El motivo del anuncio tempranero se conocería 3 horas después con el mensaje que ofreció a las 11 de la noche el consejero presidente del INE, que era, de acuerdo con los resultados del PREP, López Obrador superaba casi 4-1 a José Antonio Meade, quien era el candidato, se convirtió en el candidato priista menos votado de la historia, el menos votado de la historia, ¿no? Al menos desde que la lista nominal superó los 9 millones de electores, que fue en 1964, ¿no? Y ya, bueno, decíamos, hay una paliza que nadie esperaba, el 4-1, y un voto de castigo para el partido que en 2012 regresó al poder con una promesa de renovación, pero que gobernó con los peores vicios de antaño. Y bueno, ahí ya veíamos todo lo que había perdido entonces, y yo desde entonces decía, esto ya es una herida de muerte, por más que pataleen, hagan, el tema es que el PRI no es capaz de renovarse, no sabe cómo, no fue como, y entonces quienes fueron durante mucho tiempo sus votos duros, pues envejecieron con el PRI. Ahora veremos muchas otras cosas, por supuesto, las opciones que tenemos de los otros partidos tampoco son muy halagüeñas, ¿no? Porque se han movido y todo eso, pero esa gran estructura imbatible, pues se murió entonces, o sea, entró en una etapa de agonía que la hemos ido viendo perder. Entonces, ahora es Alito, y el todos somos Alito, pues es esta cosa como, es un poco irónico por lo que vi en el hashtag, todos vamos a defenderlo de Claudio X, que no se vaya Alito hasta que acabe de terminar con el PRI. Pero lo cierto es que desde 2018 con esa derrota, pues lo único que ha tenido, y quien quede, pues es lo mismo, porque justamente el PRI regresó en 2012 con la esperanza de que se iban a renovar, y su renovación, o sea, los nuevos jóvenes priistas, pues eran los Duartes y todos estos personajes que robaron todo lo que pudieron, pero de la forma, o sea, antes siempre se decía, ¿no? El PRI roba, pero reparte, o cualquier cosa así que me puede parecer inaceptable desde el punto de vista ético, pero tenían como esas otras formas que estos priistas renovados, pues no, llegaron con los peores vicios de antes y con unas formas que eran como ya inaceptables para la ciudadanía. Yo coincido mucho con Luis, tenemos que creer también que la gente pues ha cambiado, y la gente mucha gente tiene ya una mirada más crítica, y va a ser crítica de muchas cosas, y eso está bien. Y yo no veo ya forma de que ni con Alito, ni con el Papa, ni con nadie, el PRI pueda tener algún tipo de recuperación. Ahora, en el caso de Claudio X, yo también creo que a veces lo sobreestimamos. O sea, Claudio X es un personaje muy importante, por supuesto, da la cara y ha estado sistemáticamente preparando cómo atacar y golpear a este gobierno, pero yo no creo que sea el personaje o el empresario que tenga como todos los hilos. Y por supuesto lo hemos visto ya, por más que hace y deshace, pues no logra coser nada, porque pues quizá le falta entendimiento de la política como para medir bien con quienes se juntan, ¿no? Porque pues se junta con puros personajes que no van a poder darle los resultados que quiere, porque no es posible. Creo que hasta ahí. Ya, gracias, mi querida Daniela. Jessica Cermeño, pues casi ya se nos está acabando el tiempo, pero todavía nos quedan unos 8 minutos aquí disponibles. Jessica, Alito es, como señala Luisa, un chivo expiatorio que va a pagar los platos de los demás, pero pues sí me parece que hay un colapso importante en el Partido Revolucionario Institucional, y esta situación, con el peso mucho poco que pueda tener Claudio X González, que lo que sí vemos es que van disparando cañonazos tanto económicos o mediáticos a como él decide. ¿Consideras que en este momento ya el Partido Revolucionario Institucional
que ya lo hemos visto moribundo y luego sobrevive y sigue por ahí, pero no sé si se pone en riesgo ya la alianza con el Partido Acción Nacional. Pues mira, la verdad es que yo pensaba que estaba en riesgo la alianza desde antes de que se hiciera cualquier publicación sobre sus propiedades en Campeche, ¿no? Lo platicábamos hace 8 días con estos audios donde se describía él solo de cuerpo entero a Alito, pues era difícil que salieran de este escollo y creo que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Mi impresión, la verdad, es que también después de los fracasos que tuvieron hace unos años los principales dirigentes del partido, decidieron, pues sí, como dejarle a Alito las cosas, ¿no? Mi impresión es que no hubo un bloque fuerte que lo enfrentara dentro del PRI y me parece que es como que están diciendo, ya se los dijimos que Alito era así, entonces hay que reformar y hay que volver a ver. Por supuesto, hasta algunos medios han hecho un trabajo creo que más interesante incluso que el partido, no me refiero a las propiedades y todo, sino más bien empezar a buscar algún otro tipo de figura priista que pueda representar los intereses del partido y han buscado en entrevistas, por ejemplo, a Enrique de la Madrid, que ahora me entero que es el director del centro específicamente el Centro para el Futuro de las Ciudades y que ya se puso él a hablar sobre cuál es la respuesta que debería de tener el PRI, entonces creo que eso tiene un poco más de visión a futuro, creo que a veces lo que está pasando dentro del partido, yo jamás creí que iba a vivir, y de verdad lo digo, de ver que el PRI perdiera el registro en algún estado, ¿no? O sea, creo que eso para mí ha sido impactante, ¿no? De verdad impactante. Sí, lo es. Y creo que tienen que hacer, yo sí creo ahorita que decías de la alianza, por supuesto que van a buscar sacarlo a él. No creo que Madrazo tampoco ha sido alguien que le guste a los priistas. Recuerden que también él es como un outsider dentro del PRI últimamente, después de todas las cosas y de ese famoso maratón que no corrió, pero que sí llegó. En fin, una serie de personajes que no lo quieren en el PRI, ¿no? Y eso él mismo te lo dice cuando hablas con Madrazo, te dice, no, es que a mí no me quieren los priistas, yo no hay manera de que regrese, pero siempre intento, ¿no? Como lo dice abiertamente. Entonces, yo creo que tendrían, lo decía hoy el presidente en la mañana, cuando presentó la información de Mexicanos contra la Corrupción, después de criticarla, por supuesto, pero poniéndola ahí, ¿no? Porque al final le ayuda. Y decía que pues esto era una llamada de atención para toda la oposición. Yo sí creo que la alianza, por los terribles resultados, veía que el PRI perdió pues el 61% de los votos que tuvo en esos estados, en la elección pasada. Entonces, sin duda, si no hacen algo con esto y si no encuentran otras figuras de menos rechazo, ¿no? Pues vamos a ver el declive total de la oposición. Y nada más por decirlo, creo que ni el PAN, según los análisis que he leído, ni el PAN cuando era gobernante, cuando tenía la presidencia, tuvo tantos gobernadores como ahora va a tener Morena. Entonces, en algunos momentos, entonces habrá que ver pues cómo la oposición lo procesa, ¿no? Que creo que por ahora pues no tienen ninguna respuesta a eso. Luisa, yo interpreté el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, cuando vi que lo anunciaron, lo presentaron, pues, lo primero que pensé fue que era como un equivalente a lo que sucede cuando llegan en tu trabajo y te dan un oficio, un memorándum, y te dicen, ve a recursos humanos, que es cuando te van a despedir. Y yo también pensé, bueno, pues ya van a echar a Alito, pero también pensé algo que inclusive publiqué en una columna en pie de página sobre el futuro de Va por México. Yo creo que sería momento de que los que han invertido tantísimo dinero en esta bizarra alianza, como también en el contratar a los jilgueros que solo difunden odio y toda la estrategia que han tenido durante 3 años, creo que sería necesario que hicieran una revisión si vale la pena para ellos seguir gastando tanto dinero, porque pues no han logrado nada. Va por México, en las elecciones del año pasado de 15 elecciones que hubo, perdió 13, y ahora de 6 perdió 4. ¿Tú cómo ves el futuro de Va por México, esta alianza opositora? Fíjate que ahí creo que la gran lección es la Ciudad de México, porque mucha gente
en el análisis, digamos, de mucha gente, lo que pasó en la Ciudad de México era que Claudia Sheinbaum era un voto de castigo, digamos, ¿no? Hacia Claudia Sheinbaum o de estas clases medias que se sentían, digamos, ya no identificadas con el presidente. Pero si uno revisa los porcentajes de votación y los miles de votos en la capital, alcaldía por alcaldía, nos damos cuenta que en realidad los factores determinantes fueron Fuerza por México y precisamente el PRI. En alcaldías, como por ejemplo, la tengo muy presente porque me acuerdo que en mi lista, pues como está la A es la primera, pero por ejemplo, Azcapotzalco, que fue una de las que como que llamaron mucho la atención porque Vidal Llerenas es alguien muy consentido del presidente, ¿no? Es como pues una de estas figuras que no pensamos que no iban a lograr la reelección en la alcaldía. Esto fue 2021, ¿verdad? Desde el 18 no hubiera ganado Morena en esa alcaldía si el PRI hubiera ido con la alianza PAN-PRD. Entonces, yo tampoco desestimaría, digamos que en lo nacional, evidentemente parece que la alianza no está funcionando, pero hay ciertos lugares que son importantes donde los votos del PRI sí hicieron la diferencia. Aquí en varias alcaldías fue ese pequeñito porcentaje que votó por Fuerza por México y sumarle los votos del PRI a los del PAN-PRD que hizo que Morena perdiera en la alcaldía. Y creo que pues en esta como lucha de patadas de ahogados, ya vieron bien que es una apuesta interesante, digamos, pegarle al corazón de Morena, que es sin duda la Ciudad de México. Entonces yo no cantaría victoria tan rápido, espero que sí, porque creo que efectivamente tienen que irse, pero bueno, creo que no debe pasar lo que pasó en la última elección local para quienes vivimos en la Ciudad de México, que es que se confiaron demasiado. Y lo que pasó fue que esa suma de gente que vota duramente sí puede ganar una elección, y la prueba es que ahorita se dividió exactamente a la mitad la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo no sé qué vaya a pasar, pero no hay que descuidar, creo yo, esos puntitos que hacen la diferencia en ciertos lugares. De hecho, sí, perdón que insista, pero como que si uno analiza los datos siempre se puede ver un poquito lo que iba a pasar. Los dos estados donde no ganó Morena ahorita en esta última, que fueron Durango y Aguascalientes, sumando en la última elección el porcentaje del PRI y del PAN, sí alcanzaban el porcentaje de Morena. En el resto de los estados, no. Morena tenía una muy amplia ventaja, incluso si ya sumábamos al PRI y al PAN, ¿no? Entonces, creo que independientemente de Alito, hay un voto duro en este país que no podemos obviar, ¿no? Digo, ahí en las últimas, pero está. Entonces, yo pensaría pues que tienen que tener cuidado, especialmente en la capital, porque ya vieron que es un golpe que duele y duele mucho. Y solo cerraría con esto de que nunca un partido de izquierda, bueno, nunca hay muchas cosas que analizar sobre si es una verdadera izquierda o no, pero por lo menos un partido que se asume como izquierda nunca había gobernado tanto. Creo que ahora que decía Jess, ni el PAN, bueno, el PRD, creo que ni 8, ¿no? O sea, nunca un avance de izquierda había sido tan importante territorialmente en lo local. Y esto creo que tiene un lado luminoso y uno que no tanto. El luminoso es, pues bueno, digo, si cumplen con esta promesa que nos han hecho, que bueno, pero también se acaba, creo yo, una especie de colchón que hasta ahora había tenido el presidente, que es, pues es que también necesitamos la fuerza local, ¿no? Y lo estamos viendo en estados como Michoacán. Antes era muy fácil decir, pues es que Silvano Aureoles trae ahí su relajo, ¿no? Pero ahora con Morena gobernando es distinto. Y creo que estados como Tamaulipas y ciertas zonas, ya teniendo gobierno local y federal ahí, pues es como mucho más difícil no rendir cuentas como urgen en México. Ya, pues muchas gracias, mi queridísima Luisa. Daniela Pastrana, para cerrar, ya una reflexión final. Sí, solo esto de esto que decía Luisa ahorita al final, que creo que ya tuvimos ahí una conversación también sobre lo que como los resultados de la elección en la Ciudad de México. Creo que también había otros factores, ¿no? El tema de Monreal en la colonia Juárez, el tema del desgaste por el tema de la COVID, o sea, y además, pues, veníamos también de una muy mala gestión, una de las más terribles que había sido la de Mancera. Entonces, había un desgaste natural también por los 20 años o no sé cuántos que ya lleva, que ya llevaba pues el gobierno PRD, Morena, lo que fuera, en la ciudad, que pues es muy politizada. Entonces creo que ahí hay también mucho de que habrá que cortar mucho también, pero con lo que yo quisiera quedarme de este tema es que no hay una claridad. O sea, yo sí estoy convencida que ese PRI que conocimos
algunos todavía en el siglo pasado, eso no va a volver a existir, ni siquiera aún con Morena. Hay mucha gente que dice que es como la reedición, y no, está muy fragmentado, o sea, hay mucha movilidad y depende mucho en muchos contextos locales también de los candidatos. Y de muchos otros actores de poder, en unos casos el crimen organizado, empresarios. Es un momento en el que quizá tendríamos que replantearnos más profundamente, y los partidos políticos, qué quieren cómo funciona nuestra élite política, porque pues uno voltea y hay quienes me dicen, no, por favor, Sheinbaum no, o Ebrard no, y volteas y dices, bueno, ¿y quién en Morena? ¿O quién en la oposición? Sí. ¿O quiénes? ¿No? Entonces, ese es el problema. Ya Luisa levantó la mano, dice que ella. Sí, que independientemente ya de los partidos, ya no tenemos, o sea, ya hay un desgaste de muchas figuras políticas y de la forma de hacer política que tendrían que revisar todos los partidos, porque no están respondiendo a las necesidades de una población que cada vez está más exigente o más decepcionada. ¿Ibas a decir algo, Luisa? No, dije Encinas, nada más para que no vaya a parecer que de verdad levanté la mano. Bueno. Oye, pues, nada más digo algo, nada más, perdón, un minuto, medio de un minuto, lo que dice Dani, sobre hay que revisar las dinámicas locales. Leí ahorita en el chat, que pude ver un poquito, dice Rommel Andrade, el PRI no se destruye, se transforma, ahora es Morena. Y hay algunos estados, ¿no? Donde puede que eso pueda ocurrir, ¿no? Entonces, nada más hay que revisar las dinámicas locales, porque no es lo mismo en todos lados, como ya decía Luisa, porque incluso hasta los candidatos que ganaron son más priistas que nada. Entonces, nada más para dejarlo ahí como para que estemos pendientes, ¿no? Sí, bueno, pero y es importante también ver que este es en parte del discurso que ha planteado la oposición, de decir que Morena es el PRI, le llaman primor. La esquizofrenia en la política en la que la oposición está en niveles de veras, híjole, graves. Porque el PRI acusa el PAN acusa, o panistas acusan que el PRI, que Morena es PRI, cuando el PAN salió con el PRI, y tenemos a Santiago. Y que ahora es democrático, ¿no? Pues sí, ahora es democrático, según Santiago Krill, así es que cuidado con eso también. Es verdad, hay una buena parte de Morena, es más, yo apostaría que el futuro político del Partido Revolucionario Institucional está en alianza con Morena, con el presidente López Obrador, y no hagamos a un lado las negociaciones que puede haber de parte del secretario de Gobernación, muy en lo oscurito o muy abierto, para que el PRI se convierta en aliado, o por lo menos en un partido político que apoye a Morena, puesto que ahora ya lo están echando pues de la alianza opositora. No, y nada más también otra precisión aquí, pues ya ve que acá en los espacios pues uno se va familiarizando con la audiencia y hace ahí buenas relaciones, amistades. Rommel Andrade precisamente es un anti-López Obradorista, pero es un tipo muy respetuoso, hace sus planteamientos, argumenta, etcétera. Y bueno, pues hay de todo. Ahí están otros que pues están exactamente con todo lo contrario, y es más, ya están poniendo ahí a Luisa para presidenta, en fin, a Guadalupe Cruz, a Morena le falta formar cuadros políticos. Pues sí, son las cosas que ya sabemos, y además, pues aunque haya críticas o haya reticencias por parte de algunos morenistas, particularmente el dirigente, de que no son primor, pues en algunos casos sí lo han sido, y esos hay que colocarlo en la mesa. Finalmente, pues que se hable lo que se tiene que hablar y que aguanten vara, pues. Así que, pues Jessica Cermeño, Luisa Cantú, Daniela Pastrana, como siempre, un enorme placer tenerlas aquí. Créanos, leyendo la audiencia, siempre la celebra mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, y yo también voto por Luisa. No. Todos. Bueno, está bien. Todos con Luisa. Ahorita armamos gabinete, no se preocupen. Sí. Todos somos Luisa, vamos a hacer el hashtag. Bueno, no voy a decir nada, pero sí, hagamos una plantilla. Creo que sí lo lograríamos. Por lo menos aquí en ¿qué es? Colonia Juárez, ¿no? Donde está Rompeviento y Pie de Página. Ajá, sí. En una de esas, una regiduría por allá. Órale.
Ya está. Ahora que inhabiliten a Sandra Cuevas, ya tenemos candidata. Perfecto. Sí. Ándale, estaría buenísimo. Hay que pensar cómo se va a llamar nuestro partido. Aquí. Que la sustituya Luisa y después que se lance ya como jefa de gobierno. No está mal, Alberto, ¿eh? Muy bien. Bueno. Me van a dejar de querer. Eso es lo natural. Prefiero quedarme aquí. Pero bueno. Gracias. Cuídate, nos vemos. Gracias, chao. Bye.